Vamos a ello. Buenos días. Vamos a dar comienzo casi sobre la hora prevista a este sexto diálogo de las jornadas de Olmedo, que lleva por largo y olmedano, muy olmedano título, la investigación sobre los comediantes del siglo de oro, la saga de los Olmedo, según F. Olmedo, en Olmedo clásico. Veremos enseguida quién se esconde detrás de ese misterioso F. Olmedo. Continuamos así con la tradición de las jornadas de presentar un libro de la colección de Olmedo clásico, a veces hasta dos, auspiciada por Ediciones Universidad de Valladolid, a cuyos responsables agradecemos el esfuerzo de todo tipo, humano, económico, de producción que hacen, para que todo llegue a tiempo y además les sometemos a pruebas muy duras. Así que vaya desde aquí la mención expresa al director de la editorial de la UBA, Alfonso Martín, y sobre todo al jefe de maquetación, a Javier Álvarez, una persona que nos echa unas manos extraordinarias, que es un profesional impresionante y que es en realidad a quien debemos, Francis, que esto haya llegado hoy hasta aquí. Bueno, en este diálogo nos van a acompañar algunos participantes habituales en la jornada de Olmedo, particularmente Teresa Ferrer, que es casi de la casa, Paco ha venido también algunos años, pero también hay un debutante, hay alguien que está por primera vez, que es el autor del libro, es Francisco José Olmedo Bernal. Es profesor de la Complutense, es investigador del teatro clásico, se doctoró con una tesis sobre teatro del siglo de oro, es poeta, dramaturgo ahora también, emulando un poco al autor sobre el que trata su libro, aficionado y practicante de las artes escénicas también, en fin, un hombre multitarea, con el que me hace especial ilusión estar hoy presentando este libro. En realidad tendría que haber sido otra persona la que estuviera aquí, que lo presentara, que estuviera yo abajo disfrutando del momento. Me refiero al profesor Huerta Calvo, Javier Huerta Calvo, que es también otro como de la casa, otro indispensable en estas jornadas. Lo conocéis todos. Esta vez no ha podido venir por razones de trabajo, pero resulta que Francis es discípulo y amigo de Javier Huerta, también yo, no lo voy a disimular, somos amigos y condiscípulos, entonces habría sido perfecto que Javier pudiera estar aquí para presentar el libro de un discípulo suyo. Bueno, yo he querido que Javier estuviera presente de alguna manera u otra, porque ha puesto el prólogo al libro y voy a entresacar unas breves palabras que incide en una cuestión que ya es obvia para todos vosotros. Ya se refirió a ello Germán Vega el día de la presentación. Dice Javier Huerta: con la publicación de este libro, que recoge las piezas breves de Alonso de Olmedo, editadas por Francis Olmedo, se cierra un círculo muy caprichoso, porque aparece la colección que promueve el Festival de Olmedo y que, como todo el mundo sabe, gira en torno al famoso caballero de nombre Alonso, personaje fascinante a quien acaso un día pudo dar cuerpo y voz en las tablas el entremesista Alonso de Olmedo. Bueno, esto último es solo una hipótesis, pero que efectivamente cerraría muy bien el círculo, y vete tú a saber. Luego a lo mejor, si tenemos tiempo, especulamos un poco sobre eso. Bueno, lo que no sabía Javier Huerta, que incidía mucho en la cantidad de Olmedos que pululaban entonces, en lo que él ya conocía del libro, y tampoco lo sabía Francis hasta ayer mismo, es que hay más olmedismo todavía en este libro que estáis viendo un poco desde lejos, pero que aquí podéis apreciar a lo grande. Lleva una hermosísima imagen de la olma de Olmedo, el árbol centenario que es símbolo de la villa de Olmedo, retratado magníficamente
por nuestro querido Pío Baruque. Está ahí, Pío. Gracias por esto y por todo de siempre, pero esto me ha gustado particularmente. Así que, bueno, pues ya Olmedo a la cuarta, a la quinta potencia. Muy apropiado, porque además el autor del libro es muy aficionado a la botánica, flores, plantas y demás. Así que estamos muy contentos. Bueno, ayer Julio Vélez, en la intervención de la tarde, decía que sabemos muy poco de la vida de los actores del siglo de oro. Pues ya sabemos bastante más, ¿eh? Desde hoy sabemos, podéis saber, todos los que queráis adquirir este libro, cosa que debéis hacer, porque como veis es un libro muy especial, muy adecuado para estas jornadas, unas jornadas dedicadas al actor en el siglo de oro y a los actores de hoy haciendo teatro clásico, que puedan acoger la presentación de un libro dedicado a una familia de comediantes, pues es, creo yo, como para no perdérselo. Ya sabéis, creo, porque se dijo el primer día, si recuerdo bien, que se aplica un descuento a los asistentes a las jornadas, así que no dejéis de llevaros este libro, que nos permite conocer algo más, no, mucho más, acerca de la vida de un actor, pero no solo de un actor, de muchos actores, de su familia, que llevan su apellido, sus respectivas mujeres, otros miembros de las diferentes compañías con las que participaron. Tenemos aquí una aportación fundamental acerca de una cosa que siempre nos interesa mucho, pero de la que teníamos una información escasa hasta hace unas décadas. Poco a poco, como aquí se va a ver por la gente que me acompaña, ha ido creciendo el volumen de la información que tenemos y, sobre todo, hay muchas aportaciones que la ordenan, la ponen en orden y le dan un sentido a los datos en bruto. Bueno, ayer en esta mesa en la que participó Julio Vélez se hablaba de Juan Rana, que era un actor del siglo de oro muy característico. No voy a repetir, por supuesto, lo que ya se dijo ayer. Un tipo de actor muy característico. Alonso Olmedo parece que es muy otro tipo de actor. Casi lo opuesto, es verdad. No voy a adelantarlo, pero ayer hacíamos comparaciones. Ayer en la mesa por la tarde surgieron comparaciones que eran acertadas, pero a mí me preocupaba que el público, mayoritariamente joven que nos acompaña, no lo tiene como referencia. No sé ya de vosotros quiénes saben quién es Cantinflas, tal vez a lo mejor Chiquito de la Calzada todavía se une por vuestras casas, y otros nombres que salieron. Y los que ayer se nos ocurría para comparar un poco quién pudiera ser en su momento este Alonso de Olmedo, Juan Luis, luego saldrán los nombres, sí, pero creo que tampoco serán muy conocidos para los estudiantes. Habrá que ir pensando algún nombre así muy de ahora. Lo dejamos para luego. Es un galán de la época. Este Alonso de Olmedo era... ¿Álvaro Tató no está? No. Entonces lo puedo decir. Actor, buen actor, canta, escribe, guapo, con talento, con labia. Yo creo que era un Álvaro Tató de la vida. Y Francis es la persona que mejor lo conoce. Se metió a fondo con él hace tiempo y ha culminado ahora una revisión de su propia obra anterior con este libro que hoy presentamos. Así que le voy a dar la palabra para que nos cuente. Haremos dos rondas, el libro tiene como dos partes. En una primera ronda abordaremos la faceta del mundo actoral de la época, las compañías, etcétera, y luego quizá nos centremos, si tenemos tiempo, un poco más en la obra dramática de este autor. Entonces os aconsejo que si vais a tener alguna cuestión, alguna aclaración o alguna opinión sobre estas cuestiones de los comediantes, lo podemos hacer antes de que empecemos la segunda ronda, que será más específicamente filológica, dedicada al teatro breve de Olmedo, en el que es especialista también el profesor Domínguez Matito. Así que vas a hablarnos de lo que quieras del libro, Francis, pero lo primero no que te preguntaría, porque sé la respuesta, sino que te pediría que confieses, si quieres hacerlo, es por qué llegaste a interesarte por este, hasta hace no mucho, semidesconocido actor y entremesista del siglo de oro. Cuéntanos. Bueno, pues apellidándome Olmedo y teniendo delante de mí un listado de dramaturgos del barroco cuyas obras no habían sido publicadas, el imán fue inmediato. La gente
el mismo Javier Huerta me dijo, mira, aquí hay un Olmedo, aquí está tu predecesor. Pues en principio eso fue lo que me llamó a elegir a este autor. Y luego, porque ya se sabía, era conocido como actor, dramaturgo, poeta, bailarín, y esa figura tan completa me atrajo mucho. Como sabes que yo he picoteado en todos estos ámbitos, pues había una cierta comunión con este personaje. El libro es el fruto de lo que fue una tesis doctoral, una investigación filológica. Esta versión remozada, algunos años después, mantiene la esencia de la investigación, la ha mejorado, lógicamente, si no mandaríamos. Pasan los años. Incluso ha dado otros frutos recientes, alguno curiosillo lo compartiremos con vosotros después, pero se le ha querido dar un sesgo, no voy a decir que divulgativo, sería excesivo, pero sí de acceso a un público un poco más general. Lo digo por los aficionados al teatro, que estáis por aquí, los actores que estáis por aquí, o los profesores de arte dramático que estáis por aquí. Creemos que el sesgo que se le ha dado al libro es muy apropiado para un público más amplio que el de filólogos puros y duros que trabajan con textos del siglo de oro. Bueno, ¿quién fue este señor Francis y su familia? Cuéntanos. Este señor o estos señores, porque hay 3 Alonsos de Olmedo y la confusión entre padre, hijo y nieto se remonta a la época de los cronistas barrocos. Incluso ellos, cuando están hablando de la vida de estos Alonsos de Olmedo, dudan si es el padre, si es el hijo, si están hablando del nieto. Y eso, pues para mí fue un reto y dije, yo quiero conseguir aclarar de una vez por todas la biografía de cada uno de ellos para que no se vuelvan a confundir. Cada uno de ellos tiene su importancia, pero sobre todo el padre y el hijo. El padre Alonso de Olmedo, Tofiño o Tufiño, apellido que tanto te gusta a ti, y su hijo, Alonso de Olmedo, Tofiño o Tufiño, que solo se diferencian en el nombre porque este segundo es Alonso Pedro. El galán más famoso es Alonso Pedro de Olmedo y Tofiño. También por el alias. El padre fue conocido como el Gallardo Olmedo, un apodo que probablemente decía mucho de su carácter y de su apostura. Y de su vez. El nombre de Galiardo, uno de los que. Sí, sí. Ayer salió que uno Galiardo, de los. Pues, y fíjate por dónde tiene algo. Sí, llegó ahora. Entonces, bueno, y por su carácter, por su vehemencia, tal vez, he intuido yo, porque bueno, pues era un hombre que parece ser que tenía una cierta tendencia a ser vehemente y un poco violento. Se batió en duelo con un familiar del Santo Oficio, ya no pudo volver a pisar durante muchos años por Valencia porque la Santa Inquisición lo perseguía. Pero bueno, vamos a ir un poco por orden. Lo que a mí me sorprende desde el primer momento, y me sorprendió mucho, es cómo alguien que viene de familia noble, que es hijo del mayordomo del conde de Oropesa, un manchego que vivía en el castillo con el conde, que tenía una educación exquisita, que tenía un oficio de por vida, que tenía un título de infanzón e hijo de algo, que tenía el futuro asegurado económicamente y en todos los sentidos y vivía una vida tan acomodada, decidió tirarlo todo por la borda y dedicarse al mundo de la actuación, a ser actor, a ser comediante, farsante, incluso, depende de quién se dirige a ellos. Lo cual conlleva, en primer lugar, una renuncia a esa posición social. No podía ser noble y comediante. Se perdían ese título por el hecho de dedicarse a representar comedias. Y bueno, y para ganar una fama, para perder tu fama, para perder tu honor, para perder pues, la consideración social que tenía en su posición de noble de segunda, pero noble al fin y al cabo. Pues todo eso no le importa a Alonso de Olmedo y aunque los estudiosos del pasado lo achacaban a un flechazo,
a un enamoramiento repentino de una actriz que pasó por el castillo, probablemente hace alguna representación, la famosa actriz guapísima, valiente, también vehemente, Luisa Robles. Al principio se achacaba esto, su dedicación a las tablas, es decir, por una razón amorosa. Pero posteriormente otros estudiosos y yo también hemos descubierto pues, que ya 16 años antes, en 1600, en el año exactamente 1600, ya trabajaba en las tablas y que cuando conoció a las Robles fue 16 años después. Es decir, que la razón probablemente no fuera una razón sentimental meramente. Y viendo su vida, su carrera y su trabajo, creo que la razón era sin duda la vocación. Una vocación de actor, una vocación dirigida al mundo del arte y siempre lo tomó muy en serio. Primero lo vemos por la renuncia. Segundo, porque su presencia, Olmedo, ayudó mucho a elevar la consideración del oficio de actor y a protegerlo, porque ya sabéis que tanto los censores como los moralistas pues lanzaban arengas terribles contra los actores. La misma Iglesia Católica era bastante reacia a impartirles los sacramentos. También esa es una razón por la que muchas veces no sabemos si fue un matrimonio, si fue que se juntaron, si era un matrimonio legítimo o no. Es decir, lo tenían todo en contra. Y Olmedo, en el año 1631, fue cofundador de la famosa cofradía de actores llamada Nuestra Señora de la Novena, en la advocación de la Virgen de la Señora de la Novena. Gracias a esta asociación de compañías de título real, porque están las compañías de la legua y las compañías que obtienen la consideración por orden real, pues se hace una asociación con unos fines de monte de piedad, de ayuda económica, manutención de los hospitales, casas de pobres, lo cual ya les dio a los actores una consideración, una razón para dejar de aplicar apelativos hacia el mundo de los comediantes como oficios no útiles, de vagos, de gente que no quiere trabajar. Entonces, por esta cuestión económica fue importante para introducirse en la sociedad de forma más importante, ¿no? Pero luego estaba también todavía la Iglesia con sus acusaciones morales, poner en duda hasta qué punto, sobre todo los bailes, las comedias, aquello que llevaba al deleite de los sentidos, hasta qué punto eso, en fin, quien sabe un poco de teatro, sabéis que la censura y los ataques a los comediantes han sido constantes. Y aquí vamos a notar un cambio, porque al haber tres Olmedos, el Olmedo padre, el cofundador de la cofradía, probablemente lo vivió de una forma más intensa. Su Olmedo hijo ya era otra generación y se atrevía incluso a decir cosas que contradecían y atacaban pues los ataques, contraatacaban las palabras que los moralistas lanzaban justamente contra ellos, pero bueno, estamos en otro siglo. Entonces, bueno, eso es una cosa muy importante, la ayuda a la consideración del oficio de actor, gracias a esta cofradía, que además al tener una advocación mariana, la Señora de la Novena, pues también el hecho de que todos los actores se reúnan en torno a esta cofradía, a esta capilla de la Virgen de la Novena, en la iglesia de San Sebastián, en la calle Atocha de Madrid, hace que esta devoción mariana, pues también la Iglesia pueda ir aceptando de una forma mayor pues el mundo de los actores, que eran sospechosos, pues bueno, pues no solo de inmorales, sino de protestantes, y tener una virgen promiscuos, por supuesto, pero todo lo que entra
lascivias y demás, pero el hecho de tener ya una figura mariana y una aportación económica hizo que pues, su entrada en sociedad empezara. No digamos se produjo, sino que empezara, porque las cosas de palacio van despacio. Eso es una de las cosas más importantes de este Alonso de Olmedo. Luego, por supuesto, la creación de una saga, porque hasta donde yo he llegado investigando, desde finales del siglo XVI, que no se sabe exactamente en qué nació este Alonso de Olmedo, hasta bien entrado el XVIII, hay 4 o 5 generaciones de Olmedos, todos familia, que vienen continuando con la saga que empezó el Alonso de Olmedo padre. Entonces, avísame si me extiendo. Ese comienzo de una saga, como tantas otras que se produjeron en el siglo de oro y como tantas otras que hoy en día existen, porque así se crea un mundo, ayuda a combatir la idea de promiscuidad, etcétera, el hecho de que sea una saga, una familia, una compañía que viajan juntos, padre, madre, hijos, maridos, mujeres, es decir, eso también ayuda a que la idea de promiscuidad en el mundo del actorado se disipe, porque todos son una familia que viaja juntas, la endogamia de las compañías de teatro. Vamos a hablar ahora de familias, de sagas de actores. Ayer Teresa los comparaba con alguno, con los Bardem, alguien decía con los Gutiérrez Cava, los más cercanos a Valladolid. Bueno, conocemos, es una tradición y esta es una de las que ahora tenemos más información. Tenemos tanta información sobre estos y sobre otros muchos actores de la época, gracias sobre todo al trabajo que ha llevado a cabo durante décadas, diría yo ya, Teresa Ferrer. Completo ahora la presentación de Teresa, por más que sea frecuente su presencia aquí. Conviene decir que es catedrática de literatura en la Universidad de Valencia, sigue siendo directora de las ediciones Universidad de Valencia, Teresa, ¿sí? Con lo cual también es muy apropiado que venga a presentar un libro. Ella conoce las fatigas que se pasan para sacar adelante materiales que a nosotros no nos gustan tanto, pero que comportan mucho trabajo, cuestan mucho dinero, en fin. Bueno, supongo que casi todo el mundo lo sabe, pero Teresa, además de otras muchas cosas, de investigación filológica pura y dura, una especialidad, yo creo que es pionera casi absoluta en este terreno, es el de desarrollar bases de datos acerca de diferentes aspectos del teatro del siglo de oro. Los repertorios de representaciones de comedias, CatCom, que es un catálogo de todas las fechas en las que tenemos documentadas que tal o cual comedia, entremés, autosacramental se representó en cualquier ciudad de España, en Valladolid, en Madrid, etcétera. Un trabajo de equipo que ella capitaneó durante mucho tiempo y que sigue todavía alimentando. Otra que es la que me interesa mencionar a continuación, y una que las amalgama a todas y otras que ahora evito para no extenderme, que tienen que ver con diferentes aspectos, que es Asodat. Esta es la persona que puso en pie Asodat, hoy en día en manos de Alejandro García Reide, de la Universidad de Salamanca, donde podéis encontrar todo tipo de información acerca de cualquier cuestión del teatro del siglo de oro. Es una barbaridad de trabajo el que ha hecho mucha gente, pero particularmente el grupo de la Universidad de Valencia, capitaneado por Teresa, pues es que nos deja todos pasmados y sobre todo nos facilita mucho la vida. Francis empezó a investigar sobre los Olmedo cuando estaba en ciernes o a punto de empezar DICAT, que es la base de datos, hoy base de datos, en su momento un DVD. No sé si habría que explicar a los más jóvenes lo que es ya un DVD, porque los formatos se van quedando anticuados a una velocidad. Hoy en día tenéis disponible una cantidad de información en el ordenador que antes costó mucho recopilar y costó mucho también poder manejar. Libros como el de Francis, o tesis en su día, y otros muchos, se deben al DICAT, al Diccionario de Actores del Siglo de Oro.
Así que lo primero que te pido, Teresa, es que nos expliques un poco el origen de este proyecto, hasta qué punto llegó, lo que le pueda quedar por hacer y que procures ilustrar con DICAD. No solo hay datos, también hay otro tipo de imágenes e información acerca de una cosa a la que se ha referido Francis, que tú puedes complementar, que es la genealogía de los comediantes, la fundación de la Cofradía de la Novena, etcétera. Adelante, Teresa. Muy bien, muchas gracias. Y antes, aunque sea brevemente, quiero dar las gracias a los organizadores de estas jornadas y del festival, en especial, pero no solo, a todos los organizadores, a Germán, a Javier, a Héctor, a Álvaro, que está por ahí entre bastidores, y a todos los que hacéis posible este milagro de traernos una y otra vez a Olmedo a disfrutar con estas jornadas. Bueno, hablaré un poquito, seré breve, y si luego tenéis alguna pregunta, o por lo menos mi intención es ser breve, y si luego tenéis alguna pregunta vamos viendo. Pero sí que quería mostrar la página de inicio del grupo de investigación, porque a partir de ella, quienes estéis interesados, podéis acceder a las diferentes bases de datos que ha mencionado Héctor. Tenéis acceso al catálogo, al calendario de representaciones, a la Federación de Bases de Datos. ¿No se escucha, Está Félix? el pendiente con... ¿Ah, sí? Ah, pues me lo quito. ¿Fuera pendiente? Claro. ¿Así? Bien. Muy bien. Bueno, ASODAT, que es una federación en realidad de bases de datos, las nuestras y las de otros colegas que también se animaron a, como Héctor, a hacer bases de datos sobre diferentes aspectos de nuestro teatro. En el caso de Héctor, sobre censuras; en el caso de Alejandro García Reidi, que ahora coordina el proyecto ASODAT, que yo empecé, pues sobre manuscritos, y bueno, hay otras bases de datos que reúnen sobre diferentes aspectos del teatro. Pero aquí me han invitado a hablar un poquito de DICAD, porque el tema que nos reúne es actores, gracias al fantástico libro de Francis. ¿Por qué surge este proyecto? Bueno, para los que no sois especialistas, os diré que en realidad en España se dan unas circunstancias que es excepcional en el contexto del teatro de aquellos países que tenían también un teatro en la Europa del momento, que es la cantidad de documentación que se nos ha conservado. Todo pasaba por escribanos, todo se dejaba en escrituras, se dejaba constancia de cualquier actividad en escrituras. Desde las formaciones de las compañías de actores, las obras que se llevaban a Palacio a ser representadas, es decir, quedan libros de cuenta de Palacio donde se da noticia de esos pagos a compañías de actores que eran llevadas a Palacio a representar. Documentación relacionada con corrales y casas de comedias de la época, donde iban las compañías a representar lo que cobraban, el número de entradas que había durante cada función y la recaudación. Luego también indirectamente pues, pleitos por amancebamiento entre actores que luego aparecían allí como testimonios, como testigos, otros actores que nos dan noticia indirecta sobre la actividad de los actores. En fin, hay una cantidad de documentación muy rica, pero que nos da noticias sobre la actividad de actores, actrices, autores, que en la época se llamaba autores a los directores de compañía, músicos imprescindibles en las compañías de la época, apuntadores, copistas, los que sacaban los papeles de actor o copiaban las comedias, de esto Alejandro sabe mucho, de manera que hay tal cantidad de documentación que digamos que uno de los pioneros del trabajo de hacer biografías de actores fue el autor anónimo, no sabemos quién es su nombre, que hizo la genealogía a la que se ha referido Héctor hace un momento. La genealogía es un manuscrito que se conserva en el Museo del Teatro en Almagro, y que ese manuscrito en realidad se conservaba inicialmente en la Cofradía de la Novena a la que se ha referido Francis. Ese autor anónimo, probablemente relacionado con los corrales de comedias de Madrid, ese autor anónimo empezó a hacer biografías de actores a partir de los libros de la cofradía.
En los libros de la cofradía se inscribían las compañías de actores que pasaban por Madrid. No indagaré más, o sea, no me extenderé más, pero si alguien tiene curiosidad, aquí hay una pequeña introducción y el manuscrito de fundación del gremio de actores. El gremio de actores se funda en 1634, a lo que se refería Francis, y se funda en relación con la parroquia de San Sebastián, que está en la calle de Atocha de Madrid, y allí yo he llegado a conocer el espacio donde se reunían todavía algunos de los actores más mayores en los años 80. Tiene una entrada por la parte de atrás de la parroquia. Bueno, pues en este manuscrito se conserva todo lo que tiene que ver con la fundación. Fue durante 2 años aproximadamente que duró todo el proceso, en el que participaron algunos de los más importantes directores de la época, como Olmedo, en impulsar esa fundación. Y si tenéis curiosidad por ver en qué consiste ese manuscrito y los reglamentos, pues ahí tenéis en la página nuestra. Pero volviendo a por qué surge este proyecto, pues bueno, por lo que os decía, hay tanta información sobre actores excepcionalmente en España que para un investigador era muy complicado hacerse cargo cuando quería llevar a cabo una investigación sobre una obra teatral o sobre la vida de los actores, de toda esa documentación. A mediados de los años 90 surge la posibilidad de investigar con nuevas herramientas, con bases de datos. Una posibilidad que fue sospechosa durante mucho tiempo en la academia de ser irrelevante, pero que el tiempo pues, nos ha dicho que esto ha ido a muchísimo más. Trabajamos durante 15 años en esa primera versión del DICAT, del Diccionario de Actores, y se publicó en 2008, como decía Héctor, en un DVD por parte de una editorial que era la editorial Reichenberger. Pero el acuerdo al que llegamos es que después de 10 años el proyecto era nuestro, volvía a nosotros, porque la idea era publicarlo en acceso abierto. Y esto es lo que hemos podido hacer ahora. Hemos publicado el Diccionario de Actores en acceso abierto y, bueno, os diré que el Diccionario de Actores abarca cronológicamente biografías desde alrededor de 1540, que es cuando empiezan a aparecer los primeros profesionales del teatro en relación con, por ejemplo, a quienes conocéis un poco el mundo del teatro, con Lope de Rueda y esa generación, hasta los actores que trabajan a fines del siglo XVII y un poquito en el XVIII seguimos su biografía. Ese es el periodo cronológico. ¿Qué queremos, hacia dónde nos proyectamos ahora? Que creo que es lo que me preguntaba también Héctor. Pues bueno, en la base de datos lo primero que hemos hecho es convertirla a una nueva base de datos, porque la base de datos estaba en un software que había quedado obsoleto, que era propietario y que ahora pues, el camino de la investigación es el acceso abierto para todo, que todo esté, aquello que está financiado con dinero público, que esté al acceso de la sociedad que lo paga. Esa es la idea. Entonces, abrimos el diccionario, lo puede consultar cualquiera, pero con una doble idea. Por un lado, seguir añadiendo datos, porque siguen surgiendo datos. De 2008 aquí han surgido datos, luego dejamos fuera, porque no teníamos que poner una fecha de cierre, algunos anteriores a 2008. La idea es ampliar también, lo estamos haciendo, a noticias de compañías de comedias que pasaron a América o que ya surgieron en América después de esa primera generación de españoles que fue a representar América. Y también la idea es, esto todavía no lo hemos hecho, pero es algo que tenemos en proyecto hacer, que gracias a las nuevas herramientas de lectura automatizada de texto podamos hacer una marcación que sería muy complicada por el volumen de información que hay en el diccionario, una marcación que sería muy complicado hacer de manera humana, que haga una primera marcación pues, de lugares de representación, de lugares de nacimiento, lugares de representación, la máquina, y luego se puede hacer una limpieza y eso haga el instrumento mucho más útil para los investigadores a la hora de trabajar. Y os preguntaréis, ¿y por qué puede ser? No sé si te parece que aborde esto. Sí, adelante.
os preguntaréis igual, ¿por qué es útil una herramienta como esta para los investigadores? Con toda la modestia del mundo diré que cualquier investigador que lleve a cabo una edición de teatro hoy en día o que quiera trabajar sobre la vida de los actores, consulta DICAT. A lo mejor si va a trabajar o va a hacer una edición de una obra teatral, consulta DICAT y DICAT no da ningún resultado porque la obra que tiene no está recogida ni en DICAT ni en CATCOM, que es el calendario de representaciones. Pero eso le da ya una cierta seguridad de que no tiene que consultar 100 referencias bibliográficas porque ahí están reunidas por lo menos las más importantes. No digo todas porque seguimos trabajando, pero por lo menos las más importantes. Y aunque la respuesta sea negativa, uno puede decir, pues mira, no hay noticias de la obra que voy a editar, no sabemos que se representara en la época, que seguro que se representó, pero no ha quedado noticias de quién la representó y dónde se representó. El segundo aspecto por el que DICAT resulta interesante es un aspecto que puede ser de interés general. La lectura de DICAT es ardua, o sea, no es una novela, son datos. Pero hay algo que resulta interesante para quien tenga curiosidad por la vida de los actores de la época, y es saber sobre la vida de los actores en la época, conocer cuáles fueron las principales sagas, cómo se movían, por dónde circulaban, recuperar, que es una cosa que queremos hacer gracias a la marcación automática que queremos hacer con la base de datos, recuperar los circuitos de representación que nos sorprendería. Iban a lugares pequeños y se pueden recuperar, como digo, esos circuitos geográficos por donde andaban las compañías y cuáles eran los circuitos habituales. Por lo tanto, recuperar por dónde circuló una determinada obra. Si se representó en Valencia y la compañía fue a Zaragoza, está cantado que se pudo representar en Zaragoza, y así ir recuperando el recorrido de las piezas teatrales. Por otro lado, ha hablado Francis de un tema que es cómo reconocer el hijo, el nieto, cuando son sagas familiares. En la base de datos incorporamos en su momento firmas de documentación que permiten, cuando un investigador tiene un documento, cotejar si Alonso de Olmedo, que firma de X manera, es el Alonso de Olmedo padre, hijo, nieto. Y a veces hay hasta 5 o 6 firmas porque todos, cualquiera de nosotros, a lo largo de nuestra vida cambiamos la manera de firmar y no puedes estar segura, y si tienes posibilidad de recuperar 5 o 6, pues están incluidas. A veces hemos incluido alguna imagen, ayer se habló de Juan Rana, pues está el retrato de Juan Rana, que es posterior, y alguna otra imagen relacionada con actores. Poco, porque hay pocas. Y solo os invitaré a una cosa, y con esto remato. Yo os invito, si tenéis curiosidad sobre este tema, a consultar alguna de las biografías. Por ejemplo, la de Andrés de la Vega y la de María de Córdoba. Se ha hablado de los apodos de los actores. A María de Córdoba se la conoció como Amarilis y se la conoció como la Gran Sultana. A Andrés de Córdoba se le conoció como el Gran Turco. Y ahí se explica por qué razón. Pues porque el duque de Osuna, que fue amante de María de Córdoba, les regaló unos tapices turcos, y de ahí el apodo de cada uno de ellos. ¿Qué podemos saber a través de esta pareja de actores? Fueron top de top, fueron estrellas en su época, como las mayores estrellas que podáis imaginar hoy en día, y tocaron muchos palos de la profesión, no solo fueron actores. Tienen una vida muy curiosa que nos desmonta mitos que tenemos en la cabeza sobre cómo era la vida en aquella época. Por ejemplo, para los que sois más de mi edad en la sala, a mí me recuerda, por ejemplo, el caso de Richard Burton y Elizabeth Taylor. Se casaron y se divorciaron un montón de veces. El divorcio pasaba por la iglesia, pero existía en la época. Y ahí puedes ver pues, las demandas que ella interpuso y las razones por qué interpuso esas demandas. Y puedes darte cuenta de cómo una estrella como fue María de Córdoba podía representar durante muchos años, a pesar de su edad.
que para la época 35 años eran muchos años. Pues ella representó más allá y papeles de primera dama, que es lo más curioso. Tocaron diversos palos. Andrés de la Vega fue director de comedias, fue actor, tuvo 2 compañías, caso excepcional, una de título, es decir, de las oficiales, y una de la legua. Debía de ser un empresario impresionante, vamos, el Roche de su época. Se dedicaron a alquilar vestuario a otros actores, a otras compañías. Fue uno de los fundadores de la Cofradía de la Novena. Y dejadme que acabe haciendo una referencia, soy la chica de la mesa, haciendo una referencia a las circunstancias de Amarilis, de la gran sultana. Porque nos dicen, los condicionantes para la mujer en la época eran muchísimos, de tipo legal y de tipo social, y para una actriz muchísimo más. Algo se ha tocado y no voy a insistir en esto. Para una actriz muchísimo más. Pero María de Córdoba nos pone ante la evidencia de que, aunque fuesen excepcionales, hubo mujeres a las que la profesión de actriz les dio independencia, les dio relevancia social. Y el caso de Amarilis es uno de estos. Esta mujer, aún separada del marido, puede gestionar empresarialmente la compañía del marido, cosa que legalmente la mujer en la época, y los más mayores recordaréis épocas en que esto era así, la mujer en la época dependía del marido cuando estaba casada, pero el marido podía darle poderes, y esto pasaba mucho en las familias de actores. Se daba poderes a la mujer para que contratase con los textos teatrales, o contratase con los actores, o contratase con los arrendadores, y eso les daba una independencia que no era lo común. En el caso de Amarilis, incluso ella tuvo su propio negocio de alquiler de vestuario. Cuando ya se hizo mayor y tenía que sobrevivir de otra manera, mayor, muy mayor, y tenía que sobrevivir de otra manera, ¿cómo sobrevivió? Pues representando como actriz, que se contrataba a ella, había toda una red de representaciones en los pueblos de alrededor de las ciudades, en las que participaban, algo que explica que en novelas del 19 algunos personajes se sepan de memoria versos de Calderón. Pues Amarilis se contrataba a ella con algún músico para trabajar junto con actores aficionados de los pueblos en las fiestas de los pueblos, la Virgen o la celebración del patrón del local, y le pagaban muy bien, porque tenía esa fama y ese prestigio, y a pesar de su edad seguían queriendo ver sobre el tablado o donde representase, si era un pueblo y no necesariamente en un teatro, a María de Córdoba. Y también se dedicó al alquiler de vestuarios, una manera en la que muchos actores que habían tenido su propio vestuario sobrevivieron al final de los últimos años de la profesión, amoldándose dentro de lo que era la actividad teatral a otras actividades relacionadas con el teatro cuando ya dejaban de ser actores y actrices. Entonces, bueno, ese tipo de curiosidades podéis encontrar en el diccionario, podéis encontrar, a las mujeres se les prohíbe, ¿puedo decir esto? A las mujeres se les prohíbe representar en 1586. En 1587 hay 14 actrices que presentan un memorial ante el rey quejándose por esta situación. De ellas conservamos 2 nombres. Es muy difícil encontrar a las mujeres escribiendo en primera persona, y más en el mundo actoral, así, de esta manera. Una de ellas es María de la O, la mencionaré para que suenen nombres, y la otra Mariana Vaca. Y 12 más de las cuales nos dicen los nombres. Entonces, 14 mujeres escriben un memorial al rey solicitando que se levante la prohibición. El memorial no tiene desperdicio, y si buscáis María de la O o Mariana Vaca podéis encontrar resumido ese memorial, en el que argumentan que la inmoralidad que la prohibición trata de evitar,
que salgan las mujeres a representar. Ya sabéis que el oficio de actriz en la época era un poco así entendido como eran rameras, esta era el prejuicio social. Que lo que trataban de evitar los más moralistas, impidiendo que las mujeres saliesen a representar, en realidad ocasionaba mayor escándalo, porque tenían que representar sus papeles, todas ellas eran mujeres de actores, por lo tanto participaban en las compañías de sus maridos, pero con la prohibición se tienen que quedar en casa y no pueden ir con ellos por los diferentes circuitos a representar. Y que eso ocasionaba mayor escándalo porque sus papeles los representaban muchachos jóvenes y que entonces sus maridos se deslizaban por el lado del pecado nefando, que allí no están con nosotras, tienen muchachos jóvenes, guapos, que hacen papeles femeninos, que en escena están pues teniendo una relación amorosa y el peligro de la continuidad de esa relación fuera de la escena. Y bueno, la prohibición se levantó, solo esto para cerrar, la prohibición se levantó en 1587, no por el Memorial de las Actrices, desgraciadamente no les hicieron mucho caso, sino bueno, porque se impuso, no voy a entrar en esta historia, es otra historia, pero se impuso una situación que hizo que se levantase la prohibición y ya nunca más se volvió a prohibir en España que las mujeres participasen como actrices. Y cualquiera que lee obras de teatro clásico se da cuenta de la importancia que tienen los papeles femeninos, que tuvieron los papeles femeninos en nuestro teatro clásico. Lo dejo aquí, si luego tenéis alguna pregunta. Yo ya no intervengo más. Lo dejo aquí, os dejo a vosotros y si tenéis alguna curiosidad o alguna pregunta. Así al paso, cuando han dicho, no, Dicat no es una novela. Es que el anecdotario de los actores y actrices es infinito, vamos conociendo, y de hecho está siendo ya material para novelas. Hace pocos años se publicó Vida de una actriz, de Pilar Menéndez, la que se hace con Francis en el libro también, sobre la Calderona, una de las actrices más importantes. Si Netflix o Amazon Prime o Movistar supieran todo el juego que da, porque se han hecho algunas películas sobre Lope, se llama así Lope, centrada en la parte de Lope joven, su relación con actrices, los problemas que tuvo con algunos autores, con algunos directores de compañía. La película Cervantes contra Lope también abordaba estas interioridades del mundo escénico. Sería un filón inagotable para producciones televisivas o cinematográficas, porque es una maravilla. Claro, les pasaban cosas muy llamativas y ahora las sabemos y las conocemos muy bien. Y otro gran conocedor de todo este mundo sobre el que nos puede hablar, y además, insospechadamente, hay más de una persona, aparte de Francis, que se ha interesado en el pasado por la obra teatral de Alonso de Olmedo, es el que ya antes he llamado Paco. Tenemos dos Franciscos aquí, pero ninguno es Francisco. Él es Paco, él es Francis, el profesor Francisco Domínguez Matito, catedrático emérito de la Universidad de La Rioja, experto máximo en estas cuestiones también, y él publicó hace años un estudio dedicado a la segunda parte del libro de Francis, que como igual vamos a ir regular de tiempo, no sé si quieres empezar por ahí o complementar lo que ellos han dicho sobre las rutas de las compañías, la vida de los actores, los espacios escénicos. Sí. Paco, tienes la palabra. Pues muchas gracias. Quiero comenzar... ¿Me permites una pequeña cosa antes de que empieces para no confundir al personal? Porque me quedé hablando del padre Olmedo, padre e hijo, pero la obra de la que va a hablar Paco... estaba hablando de Olmedo padre, es de Olmedo hijo, el dramaturgo, el galán, actor y dramaturgo. Que luego, que no se nos olvide verle, le vais a conocer. A él, o a lo mejor no. O su hijo. Lo explicamos. Pero bueno, voy a tratar de resumir lo que tenía pensado decir y lo que se me ha encomendado, pero quiero comenzar dando las gracias a Olmedo Clásico, a los organizadores, que voy a resumir en dos nombres, los queridos amigos y colegas Germán Vega y Héctor Urzaiz, que nuevamente me dan la oportunidad de compartir con vosotros pues este espacio mágico en el que ahora nos encontramos, y el otro más amplio, que es el de la ciudad de Olmedo. Y también encantado de estar con queridos amigos y colegas
que nos hemos encontrado en tantas ocasiones en otros sitios, para hablar de Alonso de Olmedo, a propósito del libro que ha escrito Francisco Olmedo, en Olmedo. Yo entiendo que estoy aquí por dos razones que habrán motivado a la organización a invitarme. Una es que hace ya bastantes años escribí un libro sobre la historia del teatro en La Rioja, desde finales del siglo XVI hasta principios del siglo XIX. Lamentablemente, esto lo hice sin el apoyo que hubiera resultado extraordinariamente útil para mí, que me hubiera facilitado muchas las cosas, antes de que se hubiera publicado el DICAT del que antes ha estado hablando la profesora Teresa Ferrer. Y bueno, pues con mi obra también he contribuido a enriquecer las noticias que figuran en el DICAT. De haber contado con esta herramienta, pues hubiera podido incluso enriquecer muchísimo mi propia aportación. Es decir, que los que trabajamos antes del DICAT hicimos un esfuerzo extraordinario, un esfuerzo, diríamos, manual. Y manual significa pasarse miles de horas en archivos diocesanos, archivos histórico nacional, regional, etcétera, etcétera. Un trabajo que hoy ya, por la burocratización y las urgencias de la investigación en la carrera académica, un trabajo que ya no se hace porque es muy costoso. Trabajar en los archivos es muy costoso, cuesta mucho. Hay que emplear muchísimas horas y a veces en solitario. Hoy tenemos el DICAT y esto nos facilita mucho la labor. Enlazando con lo que acaba de plantear Teresa y el DICAT, quisiera recordar dos asuntos que son muy obvios. Todo este mundo del teatro español del siglo de oro se desarrolló a partir de que ocurrieron dos circunstancias. El encuentro de un local donde se pudiera cobrar la entrada por ver el espectáculo y, simultáneamente, a finales del siglo XVI, la constitución de las compañías de actores más o menos profesionales. Cuando se dieron esas dos circunstancias, nació el teatro comercial, es decir, el teatro del siglo de oro, que por más que nos dediquemos algunos prácticamente toda la vida a recuperar los textos de ese patrimonio inmenso, a hacer ediciones críticas con metodologías modernas para poner los textos a disposición del público y de los especialistas, por más que las compañías, los festivales de teatro, los actores y actrices disfruten con poner en la escena las obras del siglo de oro, por más que nos emocionemos con los versos de Lope o los versos de Calderón o de otros dramaturgos, no debemos perder de vista una cosa que ya advirtió hace más de 100 años Ortega y Gasset. Antes que los textos y su consideración literaria, vamos a decir así, aunque yo siempre tengo dudas de que el teatro sea en realidad un género literario, pero todo ese desarrollo del teatro del siglo de oro y ese mundo que nos emociona, al que nos dedicamos profesionalmente o como aficionados, antes que como fenómeno literario, lo dijo Ortega y Gasset, el teatro del siglo de oro era un gran fenómeno social. Es decir, que tenía una dimensión política y que constituía probablemente el ejemplo más expresivo de lo que es la cultura de masas. La cultura de masas en el siglo XVII, o sea, en el barroco. Esto es muy importante porque había una dimensión política del espectáculo y eso es lo que explica que el espectáculo del teatro, los movimientos de las compañías, la constitución de las compañías, la puesta en escena de las obras, estuviera sometida a un gran control político administrativo. No le era fácil a una compañía representar así porque sí, sin encomendarse a nadie.
todo tenía que pasar por un sistema de censura, una serie de permisos que a veces se concedían, otras veces no se concedían, y el teatro no era una actividad al margen del control político y administrativo, que iba desde lo eclesiástico hasta lo civil. A lo largo de, cuando hemos estado en contacto siempre con la vida de los actores, las actrices, y hemos consultado estas escrituras a las que se refería Teresa, vemos las dificultades de carácter económico, de carácter administrativo, de transporte, etcétera, que suponían toda esta actividad. Bien, pues ese proceloso mundo, que es el siglo de oro, proceloso en el mejor sentido de la expresión, todo ese mundo es al que yo abordé en mi historia del teatro en La Rioja. Y quería decir, muy simplemente y por abreviar, que hay un antes y un después de la mitad del siglo XX en cuanto al conocimiento de la vida de los comediantes, de los actores, de las actrices y del conocimiento del espacio en el que se producía ese vasto fenómeno social al que se refería Ortega. Hasta prácticamente mediados del siglo XX conocíamos que había, por supuesto, teatros en Madrid, también teatros en Sevilla, en Valencia, en Barcelona, en Valladolid, pero ese vasto fenómeno social y el mapa de ese vasto fenómeno social era muy poco conocido, muy poco conocido. A medida que se desarrollaron estudios sobre las diversas regiones y ciudades, hemos ido descubriendo y ampliando ese vasto territorio que conocíamos muy parcialmente. Es decir, que hoy sabemos que había teatro en Madrid, Valencia, Sevilla, Valladolid, Barcelona, pero también en Logroño, también en Salamanca, también en Zamora, también en Bilbao, también en Asturias, también en Écija, también en Carmona, también en Extremadura. Es decir, se ha ampliado considerablemente, sobre todo hay que reconocerle y darle un homenaje, Teresa, a ti te gustará, al profesor John Berry, sí, que contribuyó mucho al desarrollo de estos estudios. A mí mismo me estimuló el profesor Berry a hacer mi estudio, donde se iluminó todo un mapa. Entre todos los estudios que se han ido para completar ese mapa, mi aportación creo que incluye una originalidad que no he visto en otros estudios que se han hecho sobre el descubrimiento de los espacios escénicos. Yo descubrí que había en La Rioja, entonces no se llamaba La Rioja, claro, 2 corrales de comedias fijos, que se añadieron a los muchos que se han ido descubriendo a lo largo de los estudios, Logroño y Calahorra, de los que pude hacer el levantamiento a partir de las escrituras de los diversos arquitectos que trabajaron en ello. Pero, como digo, de lo que me encuentro más satisfecho es de aquello que creo yo que está por hacer y a lo que contribuirá muchísimo el DICAT. Yo creo que esa explotación no se ha hecho, se puede hacer a partir del DICAT y se podrá hacer aún más cuando se vaya implementando el DICAT, que es el establecimiento de las rutas. Porque el establecimiento de las rutas y el descubrimiento de los espacios completa muchísimo la visión general de lo que constituía, como repito, decía Ortega, el vasto fenómeno social. Por ejemplo, pude descubrir que a La Rioja sirva como ejemplo de lo que se puede hacer en otras partes. No solamente venían las compañías de comediantes que están relacionadas en mi estudio, sino que las rutas que seguían para acercarse a La Rioja las clasifiqué en ruta oriental, y la ruta oriental era una que venía de Barcelona a Zaragoza. En Zaragoza confluían las compañías que venían de Valencia y desde Barcelona o desde Valencia y a partir de Zaragoza iban representando en ciudades como Tudela, Calahorra, Logroño, y de Logroño seguían para Pamplona y de Pamplona incluso se extendían a Bilbao o se extendían a Oviedo. Y había otra ruta, la occidental, que partiendo de Madrid o Toledo
iba hacia Valladolid, a Segovia, a Valladolid, de Valladolid a Burgos y de Burgos a Santo Domingo de la Calzada, Nájera, Logroño. Y de Logroño continuaban a Pamplona, a Bilbao o a Oviedo. Esto ha quedado clarísimo. Lo hubiera podido ilustrar todavía más a partir de los documentos que me aporta el DICAT, que yo en estas rutas las hice a partir de los propios documentos que yo encontré en los archivos. Y además, otro dato curioso es que la ruta de los comediantes, que no venía desde Valencia por el Valle del Ebro es una gran ruta de comediantes, los que venían de Madrid podían venir a través de Valladolid, Burgos, o podían venir a través de Soria. Y si lo hacían a través de Soria, por increíble que parezca, iban recorriendo diversas localidades muy pequeñas en las que tenían que parar para hacer representaciones y para hacer un descanso en el camino, y ya aumentaban sus ganancias, por localidades muy pequeñas y de la plena sierra, como puede ser Villavelayo, como puede ser Canales, como puede ser Cornago. Es decir, que desde Soria accedían o bien por lo que hoy se llama el Camero Nuevo o bien por el Camero Viejo. Y el Camero Viejo es la antigua ruta soriana que hacía que hubiera compañías de comedias representando en pueblos que nos parecerían hoy increíbles. Es decir, que a medida que se vayan haciendo y ampliando estos estudios, veremos cómo efectivamente el vasto fenómeno social en el que consistía el teatro del siglo de oro alcanzaba a todas o a la gran mayoría de las localidades de alguna importancia. Si ustedes hacen alguna vez una excursión por La Rioja y llegan a la zona del Camero, de los Cameros, y van a Canales, se admirarán de que en Canales, un pueblo que tiene 100 o 200 habitantes, pero que entonces tenía 4 o 5 mil por el negocio de la lana, etc., hay un corral de comedias del siglo XVIII, pero que seguramente se hizo sobre un corral de comedias del siglo XVII. A un arquitecto de la localidad y amante del pueblo se le ocurrió rehabilitar ese espacio. Y cuando hizo la rehabilitación me invitó a verla, y lo que descubrí es que, como no sabía nada de los corrales de comedias del siglo XVII, pues se cargó de un tajo la cazuela. Con lo cual, lo que se ve hoy es todo menos la cazuela, pero se puede reconocer perfectamente otro espacio teatral. Bueno, quiero decir que el mundo de los actores, de las actrices y del mapa español del siglo de oro podemos reconstruirlo mucho mejor a partir de las herramientas que tenemos para poder dimensionar verdaderamente en qué consistió esa actividad que movía gran cantidad de compañías a todos los ayuntamientos, en todas las fiestas, compañías de título, compañías de la legua, y hasta dónde llegaba y cuál profundo era la expansión y el disfrute del teatro español del siglo de oro. No sé si me da tiempo ahora a llegar al segundo motivo que me habíais encargado, que es hablar, porque... no sé qué tal vamos de tiempo, Gerardo, tenemos 5 minutillos más para rematar. Claro. Vamos a conocer, si os parece, para que le pongamos cara. Ayer se mencionaron, vimos dibujos supuestos o no de Juan Rana. Antes os decía que la investigación de Francis se ha actualizado y tal, y ha dado como resultado, casi de muy última hora, en un manuscrito de un entremés que andaba por ahí, el hallazgo de una cosa inédita, se publica por primera vez. Le vamos a poner cara a Alonso de Olmedo. Aquí no hay duda. Bueno, no hay duda, yo que sé, pero parece muy claro que es Alonso de Olmedo. Lo que no sabemos es qué Alonso de Olmedo. Cuéntanos rápidamente, Francis, y luego termina Paco hablando de sus entrevistas. Vale, yo había hablado del padre, el hijo es el galán más famoso de su época. Si tuviéramos que hacer una comparación, yo termino antes pensando que se podría ser un Brad Pitt de la época por guaperas y por famoso, que competía con otro galán de la época, pero que un actor estuviera casi 50 años haciendo los papeles de galán, de primer galán, cuando lo normal es empezar de tercero, luego subir a primero, luego hacer de vejete, el Barbas, el Olmedo, como el Galiardo, se mantuvo toda esa época. Y bueno, pues casualmente en las últimas semanas antes de presentar la publicación me encontré con
con este dibujo de Olmedo, que no sé si probablemente será el nuestro, el de la edición, el que tiene 11 bailes y 4 entremeses. Y no me sorprendería, porque el sentido del humor de Olmedo aparece constantemente, locamente, y su ironía y su diversión y lo grotesco en sus obras. Entonces no me extrañaría que esta figura en la que vemos a Olmedo sentado en una cuba de vino, bebiendo un vaso de vino, y no sabemos por qué, tiene su pierna derecha en la mano. Es muy curioso, es muy curioso. Y reza el subtitulillo. La leyenda que hay debajo. Sí, léeme lo que lo tienes tú a mano. Lea. En esta cuba, sentado, Alonso de Olmedo. Aunque me embriago, lo bebo. Lo bebo. También puede ser que le gustara una gota. Eran muy habituales las bromas sobre esta la época. Sí. El Lope de Beba, Francisco de que bebo. O sea que la fama de borrachines se le podían endilgar a cualquiera, pero bueno, es muy curioso que en este caso lleva ahí la copa y tal, y sería el Paco quería decir. Sí, el segundo motivo por el que creo yo que estoy aquí en esta ocasión era porque hace 10 años, me parece. 13. O 13 años, bueno. A estas edades ya se le pierde uno el cómputo del paso del tiempo, inexorable. Bueno, pues porque hace unos años yo aterricé, me llamó la curiosidad el actor Alonso de Olmedo, autor de dramaturgo, y coincidió con el tiempo, aunque no nos conocíamos, en el que Francisco Olmedo estaba redactando su tesis doctoral. Bueno, el caso de Olmedo, actor y escritor, no es exclusivo. Hay otros escritores. Hoy se va a hablar a continuación de Claramonte, que es el epítome. Camilla, Claramonte, Alcaparrilla, Manuel Vallejo, hay otros escritores. Bien es verdad que el más ilustre de todos ellos yo creo que es, o uno de los más ilustres, es Olmedo. Porque Olmedo no era un actor cualquiera, era de una familia de actores, pero además él era universitario. Por lo tanto, sabía del oficio de la escritura, no solo de la representación. Y yo me centré solo en mi trabajo. Hoy cuando se pregunta a Alonso de Olmedo aparecen 2 nombres en Google, Francisco Olmedo y yo. Entonces, me siento tan afortunado, ¿no? Yo me centré solo en su producción de entremeses. Como ha citado Francisco, Olmedo escribió también bailes. Bueno, muy brevemente diré que los aficionados, y supongo que aquí todos somos aficionados, deben leer este libro, porque es un libro ilustrativo, divertido, que hacen gozar y que te introduce en las entrañas del teatro del siglo de oro, pero deben leerlo además porque está la edición de los 4 entremeses que escribió Olmedo. El sacristán Chinchilla, figura sobre la que se hacía todo tipo de chanzas y burlas, como tuvimos ocasión de ver antes de anoche con el Guitón Onofre, una figura con la que estaba todo el público muy familiarizado. El alcalde Abusón, que es el de la Dama Toro, que pone en escena una salida que haría un actor, dudo que fuera un toro de verdad, que un corregidor que estaba enamorado de una dama y deciden entre unos amigos gastarle una broma, y cuando el corregidor va a descubrir por fin que está pasando la noche su amante, o su enamorada, con el otro que el amante, pues le abren la puerta y de la habitación no sale la dama, sino un toro, ¿no? Bueno, el otro era las locas caseras,
una reunión de damas en un estrado comentando y presumiendo de quién tenía más rancio abolengo, y Piramoitisme, la fábula de Piramoitisme. Son entremeses de 250 versos, 200, el de la fábula de Piramoitisme en 2 partes es un poco mayor, que hace, siguiendo una tradición ya de burlesca sobre la fábula de Piramoitisme, por ejemplo Góngora, pues hace una reinterpretación burlesca de la fábula de los jóvenes babilonios enamorados. Bien, quiero decir que Alonso de Olmedo escribía muy bien y podemos ponerlo a la altura de los otros entremesistas del siglo de oro. Pero además tenía la experiencia de actor y sabía muy bien cómo funcionaba el espectáculo. Sabemos que los entremeses eran unas piezas que se presentaban entre jornada y jornada en ese espectáculo total que era la sesión teatral por la tarde, que comenzaba prácticamente después de comer y terminaba antes de que se pusiera el sol. Bueno, pues la jocosidad que tienen los entremeses, la habilidad de Olmedo, que ilustra sus entremeses con muchas acotaciones escénicas que nos hacen imaginar perfectamente cómo se pondría aquello en escena. La facilidad del verso y la diversidad del verso. En fin, cuando leemos estos entremeses pasamos un rato muy agradable, porque además lo bueno, si breve, 2 veces bueno, y un entremés de Olmedo se lee en 15 minutos, y su gran formación y su gran experiencia puesta al servicio de divertir a los espectadores, con las variantes que hace sobre, en el caso de Piramoitisme, y con el recurso a todos los motivos de jocosidad que encantaban a los espectadores. Estoy seguro, y está uno seguro, por eso os invito a leer el libro de Francisco, estoy seguro de que esos entremeses producían una gran diversión en el corral de comedias a todos los espectadores. Estamos con un dramaturgo y además con un que unía, digamos, su preparación filológica, ¿no?, mutatis mutandis, con su experiencia actoral. Y seguro que os van a gustar, los 4. Qué no siempre se puede decir esto de todos, ¿eh? Qué magnífico remate para la versión, Paco, que tiene que ser remate necesariamente, ya lo siento, me temo que no hay tiempo para intervenciones, Germán ya aprieta, pero están a vuestra disposición durante lo que queda de día estos compañeros a los que les agradezco tanto la intervención para cualquier cosa que les quieran plantear. Se nos han quedado algunas cosas en el tintero, inevitablemente suele suceder, pero en fin, tiempo tenemos de seguir charlando. Os agradezco mucho vuestra participación tan atenida a lo que teníamos que hablar, tan completa. Ya veis que teníamos aquí a gente que verdaderamente es la que más sabe del tema que hoy nos ocupaba. Así que nada más, muchas gracias y seguimos en un ratito.